Muchas bendiciones, amada familia. Aquí el pastor Isaí para poder transmitir una enseñanza, un discipulado más que nada, y responder a 4 preguntas muy importantes en cuanto al bautismo. Es muy importante que nosotros podamos entender en cuanto al bautismo. Y a través de esta palabra, a través de este mensaje que quiero compartirles, solamente voy a responder a 4 preguntas. Luego vamos a hablar de otros asuntos. Porque cuando vemos en cuanto al bautismo, tenemos el bautismo en agua, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y tenemos el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Pero en cuanto al bautismo en agua, Jesús lo enfatizó de una manera muy importante, algo muy trascendental, de suma importancia, el bautismo en agua. Entonces, si Jesús enfatizó en cuanto a esto, nosotros no podemos ignorarlo y no podemos decir, bueno, yo ya acepté a Cristo y todo está bien, y no pasar a las aguas bautismales. Porque cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que cuando Jesús comisionó a sus discípulos para que bautizaran a todos los que creyesen, la Biblia dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero mira lo siguiente, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El creyente, al obedecer esta escritura, lo hace parte esencial del fundamento espiritual. Al ser bautizado en agua, entonces el creyente está exteriorizando el compromiso interior que ha contraído con Jesucristo como su Señor. En Juan capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice, ahí respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Entonces, hay 4 cosas muy importantes que quiero dejarte este día en cuanto a la palabra. Y lo primero es la definición de la palabra bautismo. Si podemos definir la palabra bautismo, es inmersión, es sumersión o anegar. En otras palabras, mojar totalmente. Cuando usted lee Mateo 3:16, usted mira que Jesús fue sumergido en agua. Entonces, el bautismo es efectuado en obediencia. Mateo 3, del 13 al 15. Jesús mismo dice, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús mismo fue a bautizarse para cumplir o tener una obediencia en cuanto a esto. La segunda pregunta es, ¿quiénes deben ser bautizados en agua? Y es muy simple responderle, todos los creyentes nacidos de nuevo. Marcos 16:16. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que esto nos va llevando a algo muy importante. Por ejemplo, cuando usted obedece, se bautiza, dice la Biblia también ahí que usted va a recibir ese don del Espíritu Santo. Entonces, la obediencia lo encamina o lo lleva a otras bendiciones espirituales maravillosas. Pero aquí entra una pregunta muy importante. Pastor, si usted me está diciendo que hay que arrepentirse y después bautizarse, o hay que creer para ser bautizado, entonces, ¿dónde queda el bautismo de los niños? El bautismo de los niños es una creencia religiosa, pero no es algo que la Biblia nos diga que tenemos que hacer. En pocas palabras se lo voy a decir de esta manera, la Biblia no aprueba el bautismo de los niños. Porque la Biblia expresa y es muy clara en el cual dice, el que creyere, Marcos 16:16. Entonces,
el candidato al bautismo debe de estar consciente, debe de tener la capacidad de creer y de arrepentirse, porque también la Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Ahora, si yo le pregunto a un niño de 5 meses, de 2 meses, de 1 año, de 2 años, ¿quieres bautizarte? ¿Ya te arrepentiste? ¿Has creído en Jesús? Porque la Biblia nos está dando la claridad de cómo o de quién debe bautizarse. La tercera pregunta que quiero responder, porque no quiero ahondar o profundizar mucho en estos temas, solamente quiero responder bíblicamente lo que dice la palabra. La tercera pregunta es: ¿qué significa el bautismo en el creyente? Como anteriormente hemos mencionado, para poder bautizarnos, antes debe de haber un arrepentimiento de nuestros pecados, porque somos bautizados juntamente con el Señor, dice la palabra, en su muerte en primer lugar. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo segundo es, el significado es que no solamente nos bautizamos en su muerte, sino que nos bautizamos en su sepultura, inmersión. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo tercero es que somos bautizados en su resurrección, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y la cuarta pregunta es: ¿cuándo debe de bautizarse una persona? Le voy a dar como ejemplo algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en el libro de Hechos, podemos ver que después de un arrepentimiento verdadero, los creyentes pudieron expresar su fe en el bautismo sin tener que esperar. Así que de la misma manera, esto debe de ser un ejemplo hoy en nuestras vidas. Quiero que usted observe estos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los que se convirtieron, los que recibieron al Señor en Samaria, en el libro de Hechos 8:12, dice la Biblia que: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces ¿qué era lo que hacían ellos? Se bautizaban hombres y mujeres. El segundo ejemplo que le puedo dejar está en Hechos 2:41, acerca de los que se convirtieron en el día del Pentecostés, en aquel mensaje del apóstol Pedro. Así dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de predicar, se bautizaron como 3,000 personas el mismo día, el mismo momento cuando ellos creyeron. El tercer ejemplo que le puedo dar está en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48, la familia de Cornelio. La Biblia dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El cuarto ejemplo que le puedo dar está en Hechos capítulo 16, versículo 33, el carcelero de Filipos y su familia también. La Biblia dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creo que le he respondido 4 preguntas muy importantes. Luego usted va a estar recibiendo una palabra, ya una doctrina o una enseñanza que pueda profundizar un poquito más, pero lo que yo quería dejar claro es que usted entienda cuál es la definición del bautismo, que es inmersión, sumersión, es anegar, no solamente es mojar la cabecita y ya, no, es sepultarlo en las aguas. La segunda pregunta que quería responder es: ¿quiénes deben de ser bautizados? ¿Los niños? No, los niños no, sino los que creen, los que han nacido de nuevo,
aquel que ha creído, aquel que se ha arrepentido. Esa es la persona indicada para bautizarse. Los niños, dice la Biblia, que de ellos es el reino de los cielos. Y la tercera pregunta que quería enfatizar un poco hoy es: ¿qué significa el bautismo en los creyentes? Entonces ahí les hablamos acerca de que el bautismo significa estar, en pocas palabras, que nosotros podamos entender que cuando nos bautizamos entendiendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta aquí es: ¿cuántos días, cuántos años tengo que esperar para bautizarme, o al cuánto tiempo? Pues ahí les respondí también en cuanto a lo que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, cómo es que la gente aceptaba a Jesús en su corazón y automáticamente ellos pedían ser bautizados. Así que espero que estas 4 preguntas sean de mucha edificación y mucha ayuda para tu vida. Y así que si tú no te has bautizado, toma esa decisión. Toma esa decisión si ya has creído, si tienes el entendimiento de lo que es el bautismo, si te has arrepentido, si has aceptado a Cristo en tu corazón. El siguiente paso es ir a las aguas bautismales. Muchas bendiciones.